Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de Jaiber Solano para participar de este seminario. Mi nombre es Luis Prado y sin mayor demora vamos a la presentación. Vamos a presentar la pantalla y ahí está. Bien. Esta es la presentación de experiencia con enfermedades y problemas en especies ornamentales marinas y yo le he titulado Rescatando a Nemo porque realmente ha sido un poco así. Un poco de presentarme. Yo hasta hace poco trabajé en una tienda de acuarios. Antes de eso trabajé por varios años en ecología y cambio climático. Haciendo experimentos en terreno, haciendo experimentos en laboratorio. Antes de eso trabajé con biodiversidad de la misma manera y siempre también con un vínculo con las charlas Explora, con stand educativos. En el camino también he podido ser coautor de 2 libros de fotografía submarina con un destacado fotógrafo chileno. También un trabajo muy bonito relativo a buceo, que también desembocó en un libro, y últimamente en un material material sumergible hecho con acuarela. Así que ahí hay parte de mi vida actual de alto riesgo. Ahora soy aquarium teacher, trabajo con acuarios a domicilio. Y también estoy dedicado a pintar acuarela y también soy profesor en programas educativos con niños y biología marina. Recién les comentaba, entre enero de 2015 y marzo de este año, fui el biólogo marino de la tienda Aquamanía y Acuarios Chile. Me invitaron a participar, dado que yo compraba equipamiento para mis experimentos. La conversación duró 1 año y medio y me invitaron a participar para desarrollar los protocolos de justamente el trabajo con corales, asesoría a clientes, instalación de acuarios en un par de empresas, para desarrollar y abrir camino en esto de las especies ornamentales marinas en esta tienda. Y realmente lo logramos. Aquí voy a mostrar algunos resultados. Y siempre también, como había vínculos con Explora, también participamos de ferias científicas. Lo que se ve en esta imagen es un acuario en un piso 18, en pleno corazón de Santiago, en una empresa donde nadie tenía conocimiento de peces marinos y entonces todo estaba a cargo nuestro. Este acuario todavía sigue funcionando y está tan bonito como se ve ahí. Dentro de los principales logros que pudimos hacer con el trabajo acá en Aquamanía fue que realmente impulsamos el concepto de acuarios marinos en Chile. Claramente, hasta hace unos 10 años atrás, nada de esto existía. Las especies se traían realmente, las especies de corales casi que por contrabando, muy poca variedad, peces marinos, muy poca gente se atrevía, etcétera. Nosotros realmente abrimos esto al público en general. También puedo reconocer que aumentamos el conocimiento en mantener estos peces y corales. A la gente, dicho en buen chileno, se le morían los corales, sobre todo los corales duros. Nadie se atrevía, había un mito que había que ser como un doctorado para tener corales, y los peces marinos también había poco conocimiento, sobre todo en las enfermedades. También, sin lugar a dudas, aumentamos la variedad de especies disponibles, abrimos el mercado de los corales duros en Chile y también desarrollamos la acuicultura de corales. Por procesos de microfragmentación, eh, hay especies que no trajimos sino 1 o 2 veces y después de eso se han cultivado acá localmente. También desarrollamos proyectos de envergadura como el que se ve acá, acuarios de 1000 litros, hay uno de 1600 litros,
y oficinas, en empresas que se abrieron a tener este tipo de acuarios. Y claramente también trajimos a Chile equipamientos de primera calidad. Hay un riesgo ahí en la inversión, pero lo logramos y pudimos traer buen equipamiento, buena iluminación, buenos equipos de filtración, etcétera, etcétera, que ayudaron mucho al desarrollo de todo esto. Dado que no había camino hecho, realmente nos tocó a nosotros buscar y aprender y hacer camino. A la izquierda se ven algunos de los libros que yo he recomendado harto a los usuarios, eh, libros de enfermedades de peces, de química marina, de corales, y en dos oportunidades fuimos a hacer algo así como un tour en las mejores ferias de Estados Unidos que tienen que ver con corales, y fuimos a las mejores tiendas de Orlando, donde es como el epicentro del tema de los corales, y nos recibieron muy bien y realmente los llenamos de preguntas, la recepción fue muy buena y marcó un hito el haber ido y el haber aprendido de la gente que lleva más camino en esto de los corales y peces marinos. A raíz del trabajo en la tienda, yo decidí abrir un canal de YouTube para compartir el conocimiento con las personas. Este canal tiene ya como 2 años y tanto y sí ha sido bueno, incluso he recibido comentarios de gente de otros países, de México, lo han visto harto en otros países de Latinoamérica. Así que también ha sido bien bueno el primer canal dedicado a esto chileno. Bueno, mi labor en esta tienda, yo era el encargado de la sala de cuarentena de peces marinos. Ahí hay una foto con algunos colegas de la tienda. Si bien esto también es un trabajo en equipo, no era que yo era el encargado de la sala y estuviera solo, pero esa era mi labor, fue muy, muy interesante involucrarme porque me tocaba estar ahí en la primera línea del asunto, del problema. Entonces, en esta presentación, yo les voy a compartir em, lo que yo he podido ver como los principales desafíos con organismos marinos. Uno por ahí que tiene que ver con el acuario en sí, problemas que ocurren con el acuario completo, problemas que tienen que ver con los peces y con los corales, de los cuales es bien llamativo que hay que hacerse cargo de estos problemas porque en algunos casos tienen una alta mortalidad y algunos se desarrollan en corto tiempo, por lo tanto no dan mucho espacio para la reacción. O sea, o uno se hace cargo o pierdes todo, realmente. Y en la foto se ve arriba un pez cirujano, por ejemplo, que se tasan en 350.000 pesos y abajo un coral que de ese tamaño, hablamos de que ese coral debe estar midiendo como unos 10 centímetros y ahí está afectado por un problema, es un coral que se puede tasar sin problema en los 180.000 pesos y uno lo puede perder en ambos casos, el tiempo de reacción es de 2 a 3 días. Entonces, si uno no sabe lo que está pasando y no se hace cargo, lo pierde todo. Vamos. Bueno, vamos con la primera parte que tiene que ver con los corales y el acuario. Acá se ve un acuario de un coleccionista de corales que está acá en Santiago y representa súper bien lo que hemos podido llegar a traspasarle a las personas, el cuidado de corales multicolores, algunos de alta dificultad y sin problema. Pero también puede pasar algo así. Aquí hay otro acuario afectado, se ve en la arena unas manchas así oscuras y se ve como todo muerto. Bueno, lo que se ve ahí son cianobacterias. Estos son filamentos microscópicos que se organizan como un manto, como un poncho, miden, qué sé yo, 5 milímetros por micras. Son como filamentos muy delgados, son muy persistentes, o sea, uno los puede eliminar, ellos quedan flotando, algunos filamentos vuelven a descender, se vuelven a organizar y al día siguiente vuelve a aparecer el mismo problema. Es muy invasiva porque puede cubrir los corales y los mata
y también es muy agresiva porque puede avanzar muy rápido en el acuario. Esto es realmente un problema con el acuario completo. ¿Cómo lo hemos podido solucionar? Esto claramente es investigación propia. Eh, Hemos podido aprender que sacándole partido a cierto equipamiento clave del acuario, se obtienen resultados para eliminar esta cianobacteria. También yo desarrollé una técnica especial de limpieza de los acuarios, eh, como para tamizar esta plaga, y también el uso de un par de aditivos que son productos naturales, ¿no? Es como un pequeño secreto así como casi que de la abuela, eh, para controlar estos problemas de cianobacterias. Aquí vemos un acuario en la foto, un acuario al que me convocaron en enero, y cómo está, esta foto es del día de ayer. Lo que hemos logrado, me convocaron cuando este problema estaba explotando y estaba empezando a matar los corales de este acuario, y hoy por hoy ya se han recuperado, incluso estamos viendo tasas de crecimiento espectaculares, y representa bien el problema y la solución para este cianobacteria. Acá se ve también otro caso que tomé en marzo, ahí está corriendo ya el primer video, cuando también estaba empezando un problema de cianobacteria a cubrir todo el acuario. Luego, en el mes de mayo, ya nos habíamos deshecho del problema de la cianobacteria, prácticamente no había unos pequeñitos manchones, y empezaron a aparecer otras algas en el vidrio posterior. Eh, pero también con estas técnicas, ya al mes de julio, este acuario realmente es una belleza. No es menor porque este acuario es de 3,4 metros, es de 1.600 litros, entonces cualquier cosa que uno quiera hacer aquí es de gran envergadura. Entonces, eh, las soluciones tienen que ser efectivas, de lo contrario es un problema grande, porque el acuario es muy grande. Bueno, seguimos con los problemas con los corales. Aquí vemos un jardín de zoanthus, que son estos corales multicolores, son corales blandos y parecen flores, son realmente muy hermosos, pero aquí también vemos unos zoanthus, pero ahí afectados, se ve entre medio, ¿cierto? Están cerrados, los pobres están todos ahí como medio sufriendo, y lo que se ve entre medio de ellos son unas anémonas que se llaman aictáceas. Estas no son ornamentales, son de color café, no son opacas, etcétera. Son muy urticantes, con los tentáculos hacen que todo lo que esté cerca de ellas se cierre. Ellas son muy invasivas, ellas cultivan, tienen una reproducción en vivípara, entonces desde el centro de la anémona salen otras anémonas pequeñitas y se implantan rápidamente, y van entonces invadiéndolo todo. Son muy agresivas y son muy invasivas. Es un problema del que hay que hacerse cargo, de lo contrario terminan invadiendo todo el acuario. Ahí se ve, van como cayendo entre medio de los corales y se van abriendo paso. Y ahí justamente como van matando, aquí se ve un coral duro, abre espacio, por ejemplo, para que lleguen a vivir estas cianobacterias, que siempre están presentes en un mínimo porcentaje realmente en casi todos los acuarios. ¿Cómo hemos solucionado este problema? Hemos aprendido a técnicas especiales de removerlas manualmente. Probamos con controles químicos, pero no son muy eficientes, y finalmente hemos visto que hay algunos peces y algunos camarones que se las comen. Entonces se transformaron en parte del elenco estable de la importación de peces, los controladores biológicos de estas aptáceas. Acá se ve una roca de un acuario marino, y si uno la ve así nomás, nada llamará mucho la atención. Pero si vemos en la superficie hay unas pequeñas manchitas. Esas manchitas no son ni más ni menos que planarias. Estas planarias se alimentan de detritus, y algunas de ellas se empiezan a multiplicar rápidamente en los acuarios, y también pueden ser un problema enorme. ¿Por qué son un problema? Porque se empiezan a posar sobre los corales. Algunas de ellas, cuando están en grandes cantidades, lo pueden sofocar,
impiden que salgan los pólipos, como se ve un poco ahí. Algunas se alimentan del propio mucus que emiten los corales, algunas de ellas compiten por el alimento que puedan tomar los corales, y el mayor problema es que son muy tóxicas. Ellas eh, son muy venenosas, entonces incluso si uno las mata, eh, puedes terminar ellas liberando estas toxinas y matar todo el acuario. Es así como al principio de conocer esto de abrir camino y ponerse a estudiar, etcétera, nosotros solo conocíamos los tratamientos químicos, pero aquí el remedio a veces resultaba peor que la enfermedad porque al aplicar estos medicamentos que tienen una acción en minutos, veíamos que las planarias se empezaban como a retorcer en el acuario. Y a medida que hacían eso, por ahí un usuario nos contó de un pez payaso que se comió una planaria y se murió el pez payaso. Así de sencillo. Y también gente que lo aplicó y tenían tantas planarias que las toxinas de las planarias 2 o 3 días después le mataron todo su acuario. Entonces tuvimos que empezar a pensar y a la derecha se ve un pez perteneciente a la familia de los lábridos y hemos visto que esta especie en particular y un par más son controladores biológicos increíbles. Entonces, también se incorporaron a las importaciones eh, y bueno, yo mismo tengo uno de estos en casa y nada, pues no, nunca más hubo problemas con estas planarias, que pueden ser realmente un problema muy, muy grande en los acuarios. Aquí otro indeseable de los acuarios, se ve una toma nocturna en un acuario marino y en la arena se ven estos gusanos, son poliquetos, a estos les llamamos gusanos de fuego. Y en pocas cantidades son beneficiosos los acuarios porque consumen detritos, restos de comida, hacen las labores como de basurero en el acuario, pero con estas setas que tienen, como estos pelitos, se llaman gusanos de fuego porque son muy irritantes. Si uno los toca, realmente es como tocar una ortiga y el dolor y la molestia dura por lo menos una semana. Entonces se pueden volver un problema porque en acuarios con mantención deficiente y mucha materia orgánica dando vuelta empiezan a proliferar en grandes cantidades y ahí el problema es que si uno quiere, por ejemplo, manipular una roca, terminas ahí con los dedos con ampollas. Son realmente es doloroso, es realmente doloroso cuando uno toca uno de estos gusanos eh, y esta molestia puede durar tranquilamente una semana. Yo sospecho que también son urticantes para los corales y para los peces. Si bien nunca he podido tener una prueba como empírica, pero creo que también para ellos es irritante. ¿Cómo controlarlo? Aprendimos a que el mantenimiento correcto del acuario hace que estos gusanos no proliferen. Y de nuevo encontramos aquí un controlador biológico muy simpático. Este es un cangrejo araña que tiene las patas así como un paraguas. Es lento, pero cualquier cosa que toque alguna de sus patas, eh, él se la come. Entonces él es nocturno y deambula por el acuario y si se encuentra con un gusano de fuego puede pasar horas comiéndoselo. Entonces hemos visto que quien tenga un problema de este tipo de gusanos, aquí hay un aliado súper interesante de tener en el acuario. En la imagen seguimos avanzando con otros problemas y entramos a algunas enfermedades. Aquí tenemos una aufilia, estos son corales muy hermosos, son corales que tienen una base de calcio, son corales duros con tentáculos muy grandes que se distienden en la corriente con un efecto súper bonito, ondulan realmente en la corriente. Y acá se ven algunos ejemplos de cómo se venden. En los corales de arriba se tasan esos verdes de ese tamaño, se tasan en 180.000 pesos. El de al medio se han vendido este año algunos en 350.000 pesos, con colores más raros, que es naranja y celeste. Y abajo otro coral que es más común y que se tasan tranquilamente desde los 80.000 pesos. Entonces hablamos que son corales caros y a medida que van creciendo, se van dividiendo, hay colonias que pueden costar $1.000, por ejemplo.
Bueno, entonces estos corales hermosos, las eufilias, pueden ser muy bonitos, pero acá vemos un problema, una eufilia ahí que se está muriendo, y esto se conoce como Brown Jelly Disease, y son protozoos que se las empiezan a comer y se las comen vivas muy rápidamente. Aquí el tiempo de reacción, si uno no se da cuenta o no toma cartas en el asunto, es de unos pocos días. Uno puede perder una colonia de eufilia no sé si en 2 días, pero en 3 días sí se pueden perder. Y hemos visto que esto se correlaciona, sin lugar a dudas, con la estabilidad de un parámetro crítico en el acuario marino, de lo que antes no se tenía conocimiento. Esto es la alcalinidad, los niveles de carbonato, si se caen en el acuario marino, eh, cambia el pH del acuario y se desestabilizan estos corales. Yo pienso que al desestabilizarse son atacados por estos ciliados, y que puede ser muy rápido y puede ser letal. Uno puede perder sobre todo estas eufilias y otros corales duros. Como tratamiento, hemos visto que la prevención acá es lo mejor. Acá se ve una eufilia en la imagen con pequeñas crías saliéndole de los costados, de los que uno después puede propagar. Entonces hemos visto que mantener parámetros estables hace que esto no ocurra. Sencillamente no ocurre. También debo decir que hace 10 años atrás nadie compraba test, pero nadie. Me tocó eh, educar a las personas en tener test, porque entre comprarse un coral y comprarse un test, como que no había por dónde perderse, pero la gente aprendió que midiendo y manteniendo parámetros críticos en el acuario no van a tener problemas. Como solución también de urgencia, hemos visto que algunos medicamentos con yodo eh, funcionan, pero en algunos casos hay que orar porque no, porque aunque uno haga todo esto, a veces ya la cosa es irreversible y uno termina perdiendo, si es que no se dio cuenta a tiempo, en los corales, sin retorno. Acá tenemos vamos a revisar otros problemas con los corales. Esta es una montípora, ahí se ven los pólipos que miden como 3 milímetros. Este es un acercamiento a una montípora digitata, y acá una montípora preciosa que forma hojas, se llama montípora capricornis. Ahí se ven sus bordes de crecimiento más claritos, entonces indica que el coral está creciendo. Pero a veces a esta montípora, como que uno ve la imagen ahí arriba a la derecha, como que le salen caries al coral, como que lo que parecía ser borde de crecimiento empieza como a avanzar al coral. Y ahí se ven como unos pomponcitos en la imagen superior derecha. También en la imagen de la izquierda se ven como algo así como con unos pelitos blancos. Y abajo a la derecha se ve el macro de eso y son nudibranquios. Estos son nudibranquios que son específicos de Montípora. Hay otros que son específicos de otros géneros de acuario. Y estos llegan claramente en alguna importación como huevos. A veces eh, hemos visto que claramente es un problema de origen de donde vengan los corales. Entonces, a veces llegan sin los adultos, pero llegan con algunos huevitos infectados del lugar de origen y son muy difíciles de erradicar. Hemos visto que es difícil son persistentes. Aquí se ve otro ejemplo de nudibranquios, pero específicos de Zoanthus. Entonces, también las importaciones a veces llegan en buena condición y hemos visto que de repente se empiezan a cerrar, y es porque brotan estos huevitos con los nudibranquios a medida que van comiendo los Zoanthus, son iguales a ellos. Entonces, si uno no tiene buen ojo o no te han enseñado a verlos, no los vas a ver nunca. Ahí se ve un acercamiento de un adulto y los huevos, y hemos visto que para tratar estos problemas lo mejor es agudizar el ojo y que alguien enseñarle a las personas a reconocerlo, y ahí los ven. Hemos visto que los adultos se mueren en medicamentos del tipo como extractos de eucaliptus y otras cosas así, medicamentos naturales. En la tienda también aprendimos que era muy bueno hacer cuarentena propia, eh, tenerlos en observación,
remover, etcétera, etcétera, y ya cuando veíamos que ya no habían más, recién ahí salir a la venta del público, porque hemos visto que son problemas persistentes, entonces que hay que tratarlos, hay que hacerse cargo de ellos sí o sí porque no se detienen. Bueno, ¿qué hemos aprendido con Coral? Ahí se ven un resumen de algunas cosas que hemos visto. Hemos aprendido que la detección es súper importante, entonces tuvimos que también agudizar el ojo nosotros, aprender nosotros y enseñarle a las personas. Hemos visto que algunas de estas plagas hay que atacarlas con urgencia, como el Brown Jelly Disease. Entonces los tiempos de reacción también hemos visto que son variables. Las ictáceas, por ejemplo, que se ve ahí arriba, esa anémona no, que es como muy, muy agresiva, los corales blandos pueden aguantar un tiempo, pero otras plagas no. Hemos visto que la letalidad de estos problemas es variable, algunos son muy, muy letales, como las planarias, por ejemplo, y otras menos letales, como los nudibranquios de Zoanthus. Hemos visto que estas plagas son persistentes, entonces es un ítem de lo que hay que hacerse cargo. Hemos visto que la prevención es lejos lo mejor, por ejemplo, la estabilidad de parámetros, por ejemplo, hacer baños y cuarentena de los recién llegados, etcétera. Y hemos aprendido muy interesantemente acerca de los controles biológicos, de incorporar especies que se comen algunos de estos organismos que son plagas. Vamos brevemente con los peces. Este es un acuario que era parte de un stand en una expo de mascotas en el que pusimos peces payaso y cirujano azul. Y quedamos impresionados con la respuesta de las personas. La cantidad de niños que llegaban a este stand, las veces que lo hicimos y que llevábamos estos peces, era impresionante. Y claro, todos los niños empatizan con Pez Payaso, con Cirujano Azul. Entonces hemos visto que los peces son muy protagonistas y son muy carismáticos en los acuarios marinos. Ahí se ven imágenes de niños con mochilas y stickers y ropa y toda la cosa. Entonces, los peces realmente son embajadores de los ecosistemas marinos y los ornamentales son muy carismáticos, son muy valorados. Vamos con el más conocido de todos. Aquí tenemos pez payaso y este es un problema propio de los peces payaso y otros más, se llama Bruclinella. Son protozoos, son ciliados y hemos visto que se manifiesta de esta forma, son como puntos blancos sobre el cuerpo, la mucosa se vuelve más opaca, también les afecta a las branquias, entonces se altera el ritmo respiratorio, de hecho parte por ahí el problema, y claramente este problema viene de los centros de cultivo de Estados Unidos. A veces los pueden mandar, entre comillas, sanos, eh, sin manifestación de la enfermedad y se manifiesta acá, en Chile. Eh, Hemos visto que si no se detecta, es muy agresivo y muy letal. Si es que no si quien está a cargo de la cuarentena no tiene buen ojo, puede ser letal y un problema muy, muy, muy grande. El tratamiento para este tipo de enfermedades, claramente, mientras antes se diagnostique y se detecte, tanto mejor. Hemos aprendido a usar algunos medicamentos para combatir eh, la bruclinela y otros ciliados, y hemos visto también que, por ejemplo, el uso de filtros ultravioleta también es un aporte súper grande en el manejo de estas enfermedades, entonces se pueden salvar, se pueden sacar adelante y hemos tenido éxito con eso. Acá otro de los peces más llamativos ornamentales, el cirujano amarillo. Y aquí algunos problemas. Presentan varios problemas. Yo lo resumí solo en esta imagen. Ahí tenemos a la derecha arriba un pez sin aletas, que es la fin rot o esta podredumbre de aleta, que muchas veces empieza por alguna pelea, pero se mete alguna bacteria y empieza a carcomerle las aletas. Entonces, si uno no se da cuenta o no le llama la atención que el pez no tenga sus aletas perfectas, esto puede empezar a avanzar
y me ha tocado ver peces en la condición que se ve en la foto, peces prácticamente sin aletas, que viven en los acuarios, pero viven de esa forma. Luego, ahí con las flechas rojas, estamos indicando una erosión en la línea lateral y en la cara, y en la foto también de abajo se ve, que también es provocado por protozoos parecidos a la hexamita. Y también hemos visto, ahí luego los voy a mostrar, que se manifiesta y se desarrolla por problemas nutricionales. Y en la imagen de abajo a la derecha vemos un cirujano amarillo con septicemia hemorrágica, que también son bacterias y se producen por calidad de agua muy deficiente, por mala mantención de los acuarios, cosas de ese estilo. Estos son algunos problemas que enfrentan por ejemplo, los peces cirujanos, que es muy evidente en ellos, suelen ser ignorados en su fase inicial, entonces cuando ya avanzan, algunos ya no tienen remedio y pueden ser irreversibles. O sea, los peces pueden luego vivir con las aletas así por el resto de su vida y con estas marcas en la cara y en la línea lateral. Soluciones, hemos visto que mantener una buena nutrición en peces es clave para que esto no se manifieste. Hemos visto que mientras antes se detecte esto y se haga cargo, mejor. Hemos visto que el manejo de la especie es importante porque sabemos que hay especies que van a pelear entre sí, entonces sugerimos, vamos poniendo en los acuarios especies compatibles para que no hayan peleas y entren estas bacterias, etcétera. Hemos aprendido a usar algunos medicamentos y equipamiento crítico, como por ejemplo el uso de luz ultravioleta, de suplementos de omega 3 en los alimentos, en fin, cosas de ese estilo. Acá un caso de un pez que me tocó entregar por ahí en un mes de diciembre, una Canturus, también un pez cirujano, en un acuario que armamos con una persona, le entregamos sus peces y todo. Y acá ese Acanthurus de aleta amarilla, que es un pez de nivel experto, de alta dificultad, lo cuidamos, lo trajimos y luego me tocó entregarlo. Y aquí el mismo pez, un mes de febrero, luego de un corte de luz. Hubo un corte de luz, bajó la temperatura y 2 días después el pez estaba así, cubierto de pequeños puntos blancos con un ritmo respiratorio muy acelerado. También se trata de protozoos que les entran por el sistema digestivo y cuando ya se ve el punto blanco es porque están saliendo del pez. O sea, ya atravesaron la musculatura y el pez está lleno de estos protozoos. Esto es muy llamativo porque en este acuario nunca hubo problema, ninguno. Entonces, la manifestación de esta enfermedad, nosotros pensamos que estos protozoos realmente deben estar en todos los acuarios, eh, como que son medios omnipresentes, pero se manifiestan con algún evento de estrés, por ejemplo, bajas de temperatura, cosas de ese estilo. Es muy agresivo, estos protozoos pueden terminar con todos los peces del acuario en 3 días, si es que uno no se da cuenta. Entonces puede ser muy, muy letal, pero también es tratable todo esto. Aquí tenemos otros ejemplos de este Oodinium, en pez mariposa, por ahí arriba un pez cirujano, cirujano Aquiles, muy cotizado, muy caro también. Y eso, vamos a mirar otra enfermedad. Este es el acuario que había mostrado anteriormente, un acuario de más de 3 metros, también con todos sus pececitos saludables. Este acuario tiene menos de un año, por lo tanto vamos en el desarrollo ahí de poblarlo con corales. Y hay un cirujano azul, y este cirujano azul es bien llamativo porque descubrimos también que hay otra enfermedad en ellos que también se manifiesta como un punto blanco. Pero estos puntos son en menor cantidad, son más grandes, son como pequeñas espinillas realmente. Aprendimos a diferenciarlo de los otros tipos de punto blanco. Hemos visto que también se manifiesta por bajas de temperatura, por algún tipo de estrés como peleas. También pensamos que está presente en todos los acuarios. Este son otro tipo de protozoos.
pero hemos visto que es mucho menos agresivo y que es muy tratable, por ejemplo, subiendo la temperatura, dando alimentos enriquecidos, como por ejemplo alga nori o omega 3 o vitamina, y hemos visto que va y viene. Y en algún momento, cuando ya el acuario está muy estable, deja de manifestarse, pero pensamos que sigue en el presente en el acuario. Bueno, ¿qué hemos aprendido con los peces? Primero que todo, hemos desarrollado protocolos de cuarentena en el manejo de los peces cuando llegan a Chile. Algunos de ellos están mantenidos, por ejemplo, uno por acuario, algunos otros en grupo, cosas de ese estilo. Hemos desarrollado protocolos de cuarentena, hemos aprendido a detectar tempranamente los síntomas y atacarlos con éxito. También hemos enseñado que las personas que tengan estos peces muy especiales monten un acuario de cuarentena por si algo llegara a pasar. También hemos enseñado el uso correcto de equipamiento y la incorporación de, por ejemplo, filtros ultravioleta en los acuarios, de que lo que yo llamo ahí equipamiento clave para manejar estos problemas con peces. Bueno, como consideraciones finales, creo que en estos años hemos aumentado el conocimiento tanto de nosotros como a los usuarios de estos problemas con peces y corales. Creo que la asesoría, el estar en contacto con las personas ha sido clave también, porque si algo pasa, tener a alguien que te pueda responder las 24 horas es súper importante para el éxito en los tratamientos. Hemos aprendido también que la prevención es clave y las personas lo han entendido. Entonces, las personas ahora son conscientes de algunos aditivos clave, de algunos medicamentos, de suplementos alimenticios. Entonces, ya hay una buena cantidad de personas que solamente con prevención no tienen estos problemas. También hemos visto que el equipamiento marca la diferencia y también lo han entendido así los usuarios, y esto se traduce finalmente en un buen manejo. Ese es al final el concepto para tener éxito con estos problemas. Se trata de un asunto finalmente de manejo. Bueno, esto sería mi presentación. Agradezco nuevamente a Jaiber Solano por convocarme a este seminario. Si alguien tiene alguna duda, ahí está mi correo, Instagram, para cualquier duda posterior o algo que necesite. Muchas gracias.